Seguramente has realizado diseños donde no estás completamente seguro si la columna de concreto realmente está trabajando de una manera óptima en cuanto a la resistencia a los momentos flectores y fuerzas axiales. Pues en este video lo confirmaremos. Para esto se formulan las siguientes preguntas. ¿Para qué sirve la curva de interacción de una columna? ¿Cómo es el comportamiento a flexión y axial de una columna? ¿Y cómo se calcula el diagrama de interacción de una columna circular? Ahora echemos un vistazo al origen histórico y a la evolución de las columnas. Todo comenzó en 2600 años antes de Cristo, donde en Egipto había un constructor y un sabio que se llamaba Imhotep, donde era encargado de hacer varias construcciones en la civilización. Comenzó a implementar el uso de las columnas. Lo que hacía era con piedras gigantes monolíticas, las tallaba y estas mismas piedras las tenía que transportar al lugar donde iban a ser implementadas. Lo difícil en esta época obviamente era pues una piedra tan gigante, poder transportarla y así mismo poder tallarla. Por tanto, en la evolución de estas columnas, lo que comenzó a reducirse fue el tamaño y se utilizaban bloques pequeños para hacer la construcción y la conformación de estas columnas. Luego otras civilizaciones como la civilización griega, la civilización islámica comenzaron a implementar la columna en sus principales construcciones, en templos y en otras construcciones de importancia cultural. Simplemente se refiere a una representación gráfica que nos va a relacionar dos fuerzas actuantes en una columna, un momento nominal y un axial nominal, para una columna con propiedades específicas, tanto geometría, puede ser rectangular, circular, también la cantidad de acero longitudinal que tiene, cuáles son las propiedades del material, tanto del acero como del concreto. Entonces, esta curva específicamente está para una columna. Ahora bien, si tenemos esta columna en una estructura porticada, donde va a recibir unas cargas del peso, unas cargas vivas, también vas a recibir unas cargas horizontales, supongamos de un sismo, pero en el análisis vamos a detallar en esta parte de la columna específicamente. Así las cosas, esta columna va a recibir unas cargas proporcionadas por el pórtico, una carga axial y un momento lo que va a generar que haya una interacción entre estas dos fuerzas. Pero nosotros no sabemos cuánta carga axial está soportando ni cuánto momento está soportando, por tanto no podemos hacer o no podemos establecer una cuantía única, porque va a ser incierto cuál es el estado de falla por el que va a pasar, debido a que va a tener múltiples casos. Puede que en un momento tenga más carga axial que el momento, o puede que tenga en otra situación más momento que carga axial. Entonces la interacción de esta carga lo que va a generar es una resultante donde la fuerza no va a ser aplicada concéntricamente, sino se va a generar una excentricidad y asimismo, debido a estas cargas, si miramos la sección de la columna, va a haber una zona donde la columna va a estar sometida a tracción, que va a ser esta roja, y una zona en la que está sometida a compresión, que va a ser esta azul. Aplica los mismos conceptos del bloque de Whitney, pero girado 90 grados. Vale la pena aclarar que a mayor esbeltez de una columna, por ejemplo esta que supongamos que es más larga y tiene la misma sección, va a tener menos resistencia debido a la longitud crítica de pandeo. Pero entonces, volviendo un poco a lo que me estamos mencionando, donde no podemos establecer una cuantía porque pues, va a ser incierto qué tanta carga axial o qué tanto momento va a recibir la columna en un instante. Entonces la pregunta que
viene a resaltar es entonces como diseño. Bien, pues aquí el diseño consiste en tomar el eje neutro que habíamos suministrado antes, que habíamos supuesto antes, y comenzar a variarlo, comenzar a variar la profundidad de este C que se genera ahí. Entonces el diseño se basa en establecer cómo se comportaría la sección variando la profundidad de este C. Pues sabemos que para cada caso en específico la profundidad del eje neutro, la sección va a tener una resistencia final distinta. Entonces va a tener un momento nominal diferente y un axial nominal diferente. Entonces, como para cada ejemplo o para cada profundidad del eje neutro se va a generar una resistencia diferente, con eso lo que vamos es haciendo una curva, lo mismo, entre el momento nominal y el axial nominal. Cada diferente situación nos va generando un punto en la curva que va teniendo una forma así. Lo que también a esta curva se le conoce como una curva de falla. Ya que ese va a ser el máximo valor que va a poder tener nuestra sección en la determinada situación. Porque, por ejemplo, si en determinado caso llega a suceder que a nuestra sección de análisis llegue esta fuerza axial, supongamos este punto, llegue esta fuerza axial, y justamente también hay este momento nominal, entonces nuestra sección va a fallar. Provisionalmente podemos decir que toda esta sección, esta área que está dentro de la curva, es lo que va a poder soportar nuestra sección. Es decir, nuestro axial último y nuestro momento último deben estar dentro de esa sección, así de manera provisional. Después vamos a ver que se ha reducido por otros factores, pero primeramente podemos decir que nuestro axial último y momento último deben estar dentro de esa área, dentro de la curva, para que la sección no falle. Cada punto de la curva, cada punto de esa función corresponde a una excentricidad, y toda excentricidad es positiva, solo que hay en compresión o en tracción. En compresión en el eje Y positivo, en tracción va a ser en el eje Y negativo. Entonces esto es compresión y esto es tracción. Ahora, haciendo un poco el análisis de esta función, podemos decir que, por ejemplo, este primer punto va a ser un punto en el que únicamente va a estar sometido a fuerza axial más su momento va a ser cero. Entonces, asimismo, cuando va recorriendo hacia la derecha, va siendo sometido a momento. Y también este momento último y axial último ya viene siendo, teniendo en cuenta todas las combinaciones de carga. Entonces, que por ejemplo la de 1.4 la carga muerta, 1.2 la carga muerta más 1.6 la carga viva. Esas combinaciones ya van contempladas dentro de ese momento último o el axial último. Es importante también anotar que no se pueden diseñar con las envolventes de estas combinaciones, porque, por ejemplo, cuando tenemos esta combinación de 1.2
carga muerta más 1.6 carga viva, lo que vamos a tener es una combinación prácticamente gravitacional, que nos va a generar un axial alto, supongamos, no sé, un puntico por acá, y un momento nominal bajito. Mientras que si tenemos en cuenta otras combinaciones de carga como las sísmicas, pues entonces nos van a dar diferente, nos va a dar un momento nominal alto con un axial bajo. Sin embargo, cuando tenemos la envolvente, que es pues haciendo uso de los máximos entre ellos, entonces nos va a dar un punto por acá. Y pues este punto ya no está dentro de la curva. Entonces, en vez de generar esa envolvente, tengo que hacer el diseño garantizando que para todas las posibles combinaciones los puntos caigan justo dentro de esta zona verde, esta zona que tenemos aquí con las líneas verdes. Y bueno, una anotación que podría surgir acá es como que sería mejor diseñar con las envolventes, ¿no? Con los máximos, pero entonces no es cierto, porque recordemos que estas combinaciones de carga también tienen en cuenta las probabilidades con las que puede suceder un hecho. Y asimismo esta curva de interacción tiene en cuenta lo mismo, por eso es una curva de interacción, ya que se refiere a la interacción tanto de una fuerza axial con un momento nominal que sucedan en el mismo punto. Entonces, bajo esta afirmación, es poco probable que una fuerza axial tan alta, o con esta combinación de carga que se le hace una fuerza axial tan alta, se presente justo en el mismo instante que un momento nominal tan alto. Además de este tema de probabilidad que estamos teniendo en cuenta, también otra cosa es que, digamos, al tener un punto por fuera de la curva, nosotros vemos que no cumple el error que se puede cometer es decir, como no, entonces aumentemos la sección, aumentemos el acero estructural, y lo que estaríamos haciendo es un sobrediseño. O sea, estaríamos haciendo un diseño para la carga que realmente no puede llegar a esta sección. Por tal motivo, no se hacen este análisis con las envolventes. ¿Para qué sirven las curvas de interacción de una columna? Las curvas de interacción son la superficie de falla que grafica la resistencia de un elemento solicitado a fuerza axial y momento flector en simultáneo. A partir de estas curvas podemos saber todas las combinaciones posibles de carga axial y momento flector que pueden ser aplicadas sin que el elemento falle. Se muestran tres figuras. La figura A muestra la geometría de la columna y la distribución del acero longitudinal. La B, el diagrama de deformaciones, y la C, el diagrama de esfuerzos. Se cuenta con una columna sólida con diámetro R y un peralte D. El centroide de la capa de acero longitudinal está a una distancia R del borde exterior, donde se tiene una deformación sabiendo que la deformación del acero es proporcional a la distancia del eje neutro. Además se muestra una deformación de 0.003 del concreto y una deformación máxima del acero a tensión de E sub ST. Se tienen 4 barras de acero, donde la superior está a una distancia Z de la fibra máxima de compresión, la cual presenta una deformación E sub SI. Además, el ángulo que se observa beta se mide entre el eje vertical y la primera barra de acero ubicada al lado derecho, y en el caso crítico es la mitad del ángulo entre las barras θ. Se define un parámetro z dimensional con un valor A1. La deformación extrema E sub ST
se evalúa con la ecuación E sub st igual a z E sub ty, en donde E sub ty es la deformación de fluencia 0.0021. Ahora en la figura C se observa el bloque de Whitney de compresión del concreto. Este tiene forma rectangular con intensidad igual al 85% de la resistencia a la compresión, es decir, 0.85 F' sub C. Entonces, la profundidad del eje neutro se calcula de esta manera, donde el eje neutro es igual a la deformación del concreto por el peralte sobre la deformación máxima del acero más la deformación del concreto. Y en cuanto a la distancia o la longitud A que se muestra en el bloque de Whitney, es igual a beta 1 por C, recordando que el valor de beta 1 es función de la resistencia a la compresión, es decir, si varía el F sub C, varía el beta 1, en donde se tendría que interpolar. De acuerdo con la geometría de la sección, existen dos casos para evaluar la compresión del concreto, estos asociados a una relación A sobre R. Vamos a ver el primer caso, donde A es mayor o igual a R. En este primer caso, hay dos superficies de compresión, como se ve en la imagen, el área 1 y el área 2, y una en tensión, el área 3, en donde la primera y la tercera se evalúan de la siguiente manera. El área 1 es igual a pi por el radio al cuadrado, y el área 3 es igual al radio cuadrado por el ángulo menos el seno del ángulo, todo sobre 2. Y para obtener el área 2 es la diferencia entre el área 1 y el área 3. Con las siguientes ecuaciones encontramos los centroides, tanto del área 1 como del área 3. El centroide del área 1 es igual a 4/3 del radio sobre pi, y el centroide del área 3 es igual a 4r por el seno al cubo de el ángulo sobre 2 y esto sobre 3, multiplicado por el ángulo menos el seno del ángulo. Con los resultados anteriores, teniendo en cuenta la siguiente ecuación, encontramos el centroide del área 2, que sería el área 1 por el centroide del área 1 menos el área 3 por el centroide del área 3 sobre el área del área 2. El último paso que nos quedaría sería encontrar la fuerza total de compresión y el momento, los cuales se calculan con las siguientes ecuaciones. Para la fuerza total de compresión es 0.85 F' sub C por 2 por el área 1 menos el área 3. Y el momento es 0.85 F' sub C por el área 1 por el centroide del área 1 más el área 2 por el centroide del área 2. Ahora vamos a ver el caso 2, donde A es menor que R. Para este segundo caso, los cálculos se simplifican debido a que es solo el área 3 la que se encuentra a compresión. Tanto el área como el centroide se calculan de igual manera que en el caso 1, aplicando las mismas fórmulas. Como último paso, tendríamos que encontrar la fuerza total de compresión y el momento, que están dados por las siguientes ecuaciones. Para la fuerza total es 0.85 F' sub C por el área 3, y para el momento es 0.85 F' sub C por el área 3 por el centro de gravedad 3. Teniendo en cuenta que ya encontramos las fuerzas y el momento que es aportado por el concreto, tenemos que hallar este mismo momento y fuerza que aportan las barras. Para esto tenemos que encontrar primero la deformación y el esfuerzo de las barras, que se encuentra con las siguientes fórmulas. Ahora sí se calcula el momento y la fuerza de las barras con las siguientes ecuaciones. En las dos ecuaciones, n es el número total de barras, y en la ecuación de la fuerza, el término entre paréntesis solo se considera si el acero está en compresión. Finalmente,
encontramos el Pn y el Mn, que son un punto en la curva de interacción nominal. Y de esta misma forma repetimos este proceso hasta el límite de z, para así encontrar varios puntos de la curva de interacción y así poderla graficar. Y así es como se vería nuestra curva de interacción nominal, en la cual también tenemos que calcular el PNT máximo y el P sub O, que se hace con las siguientes ecuaciones. Para el ejercicio que vamos a hacer, tomamos esta sección circular de diámetro de 800 milímetros con 8 barras, lo cual nos da un espaciamiento de 45 grados entre barra. Tenemos un recubrimiento de 40 milímetros, las barras son número 6 con un diámetro de 19.2 milímetros, el estribo es número 3 con un diámetro de 9.5 milímetros. Para el primer D, que sería el de la barra número 1, es igual a 40 de recubrimiento más 9.5 del estribo más 19.1 dividido sobre 2, que es la mitad del diámetro de la barra, y esto nos daría 59.05 milímetros. Para el cálculo del D2, primero necesitamos encontrar la distancia entre el centro de la sección hacia el centro de la barra. Esto se logra calculando 400 menos el D1, que es 59.05, y este valor nos da 340.95. Después de tener esta distancia, vamos a encontrar el cateto opuesto de este triángulo que dibujamos, en la cual sería la distancia desde el centro de la sección hacia el centro de la barra. Empleamos relaciones de triángulos, que sería el seno de 90 es a 340.95 como el seno de 45 es a x, que es el valor que necesitamos encontrar para así poder encontrar el D. Entonces, este valor x nos da 241.88, el cual vendría siendo este valor en nuestra sección. Finalmente, para encontrar el valor del D2, hacemos la resta entre 400 menos el x, el cual este valor nos da 158.92 milímetros, el cual vendría siendo el D de la fila 2. Proseguimos calculando el D3, el cual es 400, debido a que se encuentra en la mitad de la sección. Nuestro D4 vendría siendo 400 más x, debido a que la sección es simétrica y por ende la fila número 4 está en la misma posición que la fila número 2, pero de la parte inferior de la sección. Este valor nos daría 641.081 milímetros. Finalmente, calculamos nuestro D5, que vendría siendo 800 del diámetro de la sección menos 40 de recubrimiento menos 9.5 del diámetro del estribo menos 19.1 dividido sobre 2 del diámetro de la barra, y esto nos daría un valor de 740.95. De acuerdo a lo explicado anteriormente, se ingresan los valores a un Excel para poder obtener la curva de interacción completa con los respectivos puntos. Se tienen los valores del D, los datos de entrada como lo son el diámetro, en este caso 800 milímetros, el número de fila 5, el FY de 420 megapascales, el F' sub C de 28 megapascales
el Y barra de 400, el área de las barras de 284, ya que en este caso se eligieron barras número 6, LY de 0.0021, LE de 200.000, el beta 1 de 0.85, teniendo en cuenta que el beta 1 varía de acuerdo al F' sub 0. Se tienen las diferentes tablas para cada uno de los ejes neutros que van variando. Cada tabla consta de una columna con el número de filas, el número de barras, estas dos anteriores con el fin de hallar el área del acero. Los Ds, que fueron los que se mostraron en la parte superior, el esfuerzo, el FS, para esto se utiliza un condicional, ya que si el ES es menor al EY, el ES se multiplica por 200.000, y si el ES es mayor o igual al EY, el ES se divide sobre el valor absoluto del mismo por 420. Se tiene el axial, el J y el momento. Los valores sombreados en amarillo se trasladan a esta tabla para poder graficar la curva de interacción. Además, la línea naranja muestra los valores máximos del P sub n máximo. Uno de los software utilizados para crear diagramas de curva de interacción es ITATS. Acá podemos configurar sus unidades. Acá podemos definir el tipo de sección con el que vamos a trabajar. Estamos trabajando con una columna circular. Aquí se puede nombrar. Y acá se permite variar el diámetro. Se puede borrar el refuerzo existente y generar uno nuevo dando clic derecho. Acá le decimos que si contamos con refuerzo. Acá nos permite variar el número de barras que deseamos y también nos permite cambiar con el tipo de varilla que vamos a trabajar. Acá ya tenemos el acero longitudinal distribuido y en la parte de arriba podemos crear la curva de interacción. Nos muestra una tabla con los 11 puntos y con su axial y el momento, y acá podemos ver cómo varía la curva a medida que se van pasando los datos. También el programa nos permite ver la curva incluyendo el phi, que es así como se muestra, y excluyendo el phi. Ahí podemos ver el cambio de esta.